Presentado por Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy Jorge Rodríguez, presidente del Consejo Fiscal Autónomo, o CFA. Creo que es primera vez que hemos hablado con otros miembros del Consejo, pero no contigo, Jorge. Jorge, muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias por la invitación, Iván, y muy agradecido de poder conversar de los temas de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Ustedes están teniendo cada vez un rol de casi oficial, bueno, es oficial, pero no son gubernamental oficialmente, pero tienen un rol y están cambiando algunas cosas. Ustedes publicaron o emitieron su último informe hace un poquito más de una semana, que generó un montón de conversaciones, porque reconocen los esfuerzos que ha hecho este gobierno para ordenar las cuentas fiscales, pero hace una advertencia que con mucho más detalle y mucho más ordenada de la que vienen haciendo otros economistas, de que hay que empezar a preocuparse del futuro, ¿no? Que las cuentas fiscales en Chile salimos de 4 años de pandemia, estallido social, retiros, inflación, con un Banco Central con menos reservas y con fondos soberanos bastante más chicos, y con una nota crediticia que sigue siendo muy buena para lo que es la economía chilena, pero va ajustado y con las condiciones de financiamiento afuera bastante diferente cuando era la época de la plata fácil. Entonces, poniendo la pelota al piso, ¿cómo están las cuentas fiscales de Chile? Bueno, el Consejo Fiscal Autónomo es una institución relativamente nueva que tiene 5 años y su foco fundamental es contribuir al manejo responsable de la política fiscal. Así que ese es nuestro tema central y nosotros nos dedicamos exclusivamente a esa materia y probablemente más que ninguna otra institución en Chile. En ese sentido, nosotros estamos permanentemente monitoreando las cifras fiscales en distintas dimensiones y hemos llegado a la convicción de que es un momento de encender luces amarillas y llamar a la acción antes de que sea demasiado tarde. Y ahí también hemos querido ser bien cuidadosos con el uso de las palabras y hemos usado la palabra estrés fiscal, que es distinto a hablar de una crisis fiscal, porque queremos que se actúe justamente antes de llegar a una situación más compleja. Y podemos ir aquí a lo largo de la entrevista, ir monitoreando las distintas variables que nosotros solemos analizar para llegar a esta conclusión. Mira, una de las cosas que está en medio del debate, un debate que se ideologizó, a mi modo de ver, yo creo mucho en políticas públicas basadas en datos, es que si efectivamente para el nivel de gasto que tenemos y para seguir cumpliendo con este compromiso que lleva Chile bastante tiempo y que nos ha ayudado mucho, que a gastos permanentes hay que tener ingresos permanentes, eso un poco se ha desfasado. Incluso el año pasado pasó un poco de piola, nosotros lo publicamos, cuando en teoría no estuvimos en un año de crisis. Hacienda sacó plata del Fondo Soberano, que en teoría es para momentos de crisis, para gastos corrientes. Tuvimos la fortuna el año anterior, o los últimos 2 años, de ingresos extraordinarios por litio. Todavía está la discusión, de ustedes lo han advertido, de cómo se van a contabilizar esos ingresos del litio. Y por otro lado está algo que los compromisos. Tenemos una PGU que es políticamente muy popular, socialmente muy beneficiosa, pero que ahora todos están llegando a la misma conclusión que tuvo el gobierno o el ministro de Hacienda el año pasado, en su momento, que le hicieron bullying, de que la PGU no está financiada a mediano y largo plazo, y eso es una otra bomba de tiempo. Y finalmente, dentro de esta conversación está el tema si Chile necesita o no una reforma tributaria para generar más ingresos. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE y otras organizaciones dicen que para el nivel de desarrollo que tiene Chile, desarrollo económico y PBI per cápita, el Estado aún recauda poco, ¿no? Y que el problema principal es de dónde recauda, que tenemos una base tributaria de personas que es muy chica. Elige por dónde empezar, pero esos son los 3 factores que son parte del debate. Claro, Chile ha ido construyendo a lo largo del tiempo una institucionalidad fiscal que ha sido una fortaleza del país. Y en ese sentido sigue siendo un tema que se puede presentar como una fortaleza, pero es un tema también donde no hay que dormirse en los laureles, y hay que seguir perfeccionándolo y seguir robusteciéndolo. Y la máxima que tú mencionas efectivamente es que para gastos permanentes necesitamos tener un financiamiento con ingresos permanentes. Y eso yo creo que está bastante
arraigado en los distintos actores políticos, en los distintos sectores políticos, en el Congreso y en el Ejecutivo. En eso partimos de una buena base para iniciar este tipo de conversaciones. Pero eso tiene que traducirse en cosas concretas que al final se juegan en el día a día, porque esa es una frase que puede la gente adherir conceptualmente, pero cuando se legisla una PGU hay que hacerse la pregunta, bueno, ¿cuánto cuesta la PGU? ¿Cuál es la proyección de largo plazo que nos va a costar la PGU y con qué ingresos los vamos a financiar? Podemos tener ingresos para, por ejemplo, partir con un nivel bajo de PGU, pero ¿qué pasa cuando vaya aumentando la cantidad de gente que accede a la PGU y vaya aumentando el valor de la PGU? Y sobre todo una proyección de largo plazo en ese sentido también. Y pongo como ejemplo la PGU que tú mencionaste, pero en el fondo hay que ir analizando tema por tema, ¿verdad? Y eso es donde se juega de verdad la responsabilidad fiscal más allá del concepto, que como te digo es una buena base de la cual todos adhieren. Y el tema, bueno, después quiero volver a eso, porque uno de los factores que incluso esta semana BlackRock lo apuntó, lo puso a Chile entre los países, tenemos una población que está envejeciendo muy rápido. Entonces, la PGU, que es prácticamente universal, es universal y lo más probable es que suba también los montos que paga, va a ser un estrés fiscal bastante más grande de lo que estamos viendo ahora. Pero dentro de ese contexto, entonces ahí va la segunda pata de las tres cosas que te pregunté. Tenemos, no quiero que digas sí, hay que subir los impuestos, bajar los impuestos, pero desde el punto de vista de ustedes, ¿tenemos un sistema tributario que se hace cargo del tipo de economía y demandas sociales que tenemos? Nosotros hemos sido bien enfáticos que hay 4 fuentes principales para tener ingresos permanentes y hemos tratado de ser ecuánimes en señalar que se necesita un equilibrio y esfuerzo sustantivo en esas 4 fuentes. ¿Ya? Y una fuente es el crecimiento económico, otra fuente es la eficiencia del gasto público, y una tercera fuente que se puede dividir en 2, la tercera fuente es evasión y elusión tributaria, y la cuarta es una reforma tributaria. Y nosotros hemos enfatizado que hay que hacer esfuerzos en las 4. Y entendemos que hay sectores políticos o sectores de la sociedad que prefieren alguna de esas 4 fuentes por sobre otra. Pero nosotros hemos visto en el Consejo Fiscal que hay espacio para mejorar en las 4. Perfecto. Y hablando de las 4, cuando nos enfoquémonos primero en el crecimiento. Uno de los factores que le ha jugado a favor a Chile en los últimos 2 años que ayudó a ordenar las cuentas fue estos ingresos extraordinarios del litio, con un precio que probablemente no se va a repetir, pero que sí hay consenso de que estamos viviendo una ventana de oportunidad que puede durar 10, 15 o máximo 20 años, dicen, por ser parte de la transición energética, y que el precio, y vamos a aumentar la producción. Hacienda, por lo que yo he leído en su momento, Hacienda concuerda con ustedes que hay que hacer un análisis. ¿Dónde está ese análisis para poder determinar qué parte de los ingresos del litio se van a poner como permanente y cuáles no? Y yo entiendo, si recuerdo bien, en uno de los informes de ustedes del año pasado, dijeron, nosotros no pudimos hacer un cálculo completo porque no tuvimos acceso a lo que pagan como impuesto a la renta, al servicio de impuesto interno, las mineras de litio. Claro, el litio es otro muy buen ejemplo para tratar de aplicar el concepto de responsabilidad fiscal en algo específico. El litio por muchos años no fue una fuente de ingresos para el país, ni tampoco para el fisco chileno, y fue una agradable sorpresa, ¿verdad?, que se transformara en un sector económico pujante y que además generaba buenos ingresos para el fisco. Pero esa sorpresa positiva nos pilló sin estar preparados en términos de cómo analizar fiscalmente sus implicancias. Y esto lo podemos comparar con el caso del cobre, ¿verdad? El cobre por larga data ha sido un sector económico muy importante para Chile y por lo tanto estaba muy incorporado en las cuentas fiscales y ya se había desarrollado a lo largo de los años una metodología para identificar qué parte de los ingresos del cobre son permanentes y cuáles son cíclicos. Y existe una metodología con bastante grado de sofisticación, ¿verdad?, que tiene un comité de expertos que estima el precio de largo plazo del cobre y en base a ese precio de largo plazo se estiman los ingresos que son estructurales y aquel precio por sobre ese de referencia se estima que son ingresos cíclicos. Nada de eso se había pensado porque no era necesario antes respecto del litio. Entonces los primeros grandes ingresos del litio que llegan en el año 2022 se enteran completamente como ingresos estructurales o ingresos permanentes y por lo tanto, bajo la regla fiscal chilena, se podían gastar. Y nosotros ahí como Consejo Fiscal dijimos, cuidado, que estos ingresos por litio pueden que no duren para siempre o que alguna parte de ellos sea transitoria, y empezamos a hacerle llamados al Ministerio de Hacienda de
incorporar en la metodología de la regla fiscal chilena un ajuste para los ingresos por litio. Más allá de discusiones técnicas que pueden ser muy específicas, quizás para detallar ahora, el Ministerio de Hacienda accedió a eso, entendió el concepto y estuvo de acuerdo, y lo empezó a incorporar a partir del 2024 de este año. Eso implica que igual hubo 2 años, el 22 y el 23, en que se consideraron para efectos de la regla fiscal chilena todos los ingresos del litio como permanentes, lo cual objetivamente sabemos que no es así, pero por lo menos del 2024 en adelante ya hay una metodología que te permite separar qué es permanente y qué no. Y la segunda parte de tu pregunta también tiene que ver con que no todos los ingresos por el litio están debidamente identificados en las cuentas fiscales. Claro. Los que sí están identificados son los que llegan por Corfo, ¿verdad? Por los contratos de arrendamiento que hace Corfo. Pero hay otra parte importante que llega por ingresos tributarios, por impuesto a la renta simplemente de las empresas que explotan el litio. Y esos no han sido posibles de identificar, lo cual es un punto en contra, digamos, para poder hacer una mejor metodología para identificar el impacto del litio y separar qué es transitorio y qué es permanente. Entonces, ahí todavía hay materia que seguir trabajando, pero es un avance ya que se haya implementado la metodología en la regla fiscal con el litio a contar de este año. Ustedes cuando hacen sus cálculos usan, por el precio del cobre, y hacen sus cálculos, ustedes usan las cifras que hace que oficialmente las que usa el Estado para armar el presupuesto, o sea, no usan cifras propias del Consejo Fiscal Autónomo, ¿correcto? Correcto. En general, nosotros nos anclamos para un escenario base con todas las cifras que hace la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda. Y a partir de ese escenario base, hacemos escenarios alternativos con distintos riesgos. Y eso es lo que usualmente presentamos al Congreso. Claro, me refería a que, por ejemplo, hay un debate, pero un debate positivo, porque nadie está en desacuerdo de que Chile el mundo ya entró, estamos en un nuevo superciclo de cobre, por las razones de la transición energética, la demanda verde, aquí lo hemos dicho 1000 veces, un auto, por ejemplo, un auto eléctrico necesita 5 veces el cobre que necesita un auto normal, incluso para almacenamiento eléctrico, las grandes baterías también necesitan más cobre, los parques eólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente como Goldman Sachs y JP Morgan y otros que están diciendo el cobre va a estar a fin de año arriba de $5 la libra y por varios años. ¿Ustedes han puesto eso en el análisis alternativo ya o todavía es muy temprano para ser tan bullish como dicen los gringos? Todavía no lo hemos puesto, pero por una razón muy importante, porque la misma regla fiscal chilena lo que hace es identificar cuántos de estos ciclos positivos, y también lo hace cuando son los ciclos negativos, identifica qué es permanente y qué es transitorio. Y la variable clave para identificar eso es la que da el comité de expertos del precio del cobre, que se junta en julio de cada año. Entonces, este boom del cobre, que bienvenido sea si así llega, ese comité va a ser el que va a dar el precio de referencia para estimar cuánto es permanente y cuánto transitorio. Entonces, pudiera ser que ese comité de expertos concluya que solamente una parte pequeña es más bien permanente o se espere este año y este año diga que poco es permanente y quizás el próximo año reconozca que más de esos ingresos son permanentes. Entonces ahí hay un punto que es clave en la regla fiscal chilena y que hay que esperar que ese comité se junte, lo hace en julio de cada año. La otra parte importante también a considerar es el nivel de costos, porque este boom de alza del precio nos va a enfrentar con un nivel de costos bastante más alto que el boom anterior. Entonces los márgenes que quizás va a dejar este ciclo positivo van a ser inferiores al ciclo anterior. Y lo tercero importante es la producción, la capacidad productiva, donde también hemos visto que en especial en el caso de Codelco ha tenido menores producciones que en otros años. Entonces la combinatoria de esas tres variables es la que va a dar el efecto final sobre los ingresos fiscales. Vámonos un poco a la parte más nerd económica, ¿no? Lo hablamos antes de entrar al aire. Hay economistas de ambas partes con los que he hablado, no necesariamente, pero conversando más, su mirada más académica, que dicen, mira, si uno es justo, si uno usa comparar peras con peras y manzanas con manzanas para el nivel de desarrollo y para el nivel que tiene el tamaño de la economía de Chile y el nivel de desarrollo y un par de factores más, la verdad que Chile tiene más espacio
para endeudarse sin poner en peligro la estabilidad fiscal ni la nota crediticio. Te tiro otro factor para que reacciones. El tema del tipo de cambio. No sé cómo lo meten ustedes en su análisis, porque uno dice, oye, Estados Unidos lleva años con un déficit tremendo, pero claro, tienen el dólar, que ellos lo pueden imprimir, entonces no le genera distorsiones macroeconómicas y la volatilidad y el impacto inflacionario que tendrían en Chile. Ese factor de tipo de cambio y déficit, ¿ustedes lo ponen en el análisis a la hora de hacer sus informes? Hablemos primero voy a aprovechar de hablar primero del nivel prudente de deuda, que para Chile se ha calculado un 45% del PIB, y eso es algo que se empezó a calcular en la presente administración, desde el 2022 solamente, que para Chile se calcula oficialmente el nivel prudente de deuda, y eso es una innovación positiva que ha ocurrido en estos años. Ahora, ese nivel prudente de deuda, efectivamente, cuando uno lo compara con países desarrollados, se ve que otros países tienen niveles más altos de deuda y siguen en un estado aún de solvencia. El punto ahí es que ese nivel prudente de deuda se calcula de manera ad hoc para las características de cada país, y por lo tanto hay que meter en la juguera otras cosas que en el caso chileno a veces nos tiran un poco más para atrás. Una de ellas es la capacidad de crecimiento tendencial, que nosotros hemos estado teniendo bastante baja en los últimos años. Otra cosa es la matriz exportadora, cuán diversificada está, cuánto depende de recursos naturales. Otro elemento es la estabilidad del sistema político, que nosotros también hemos tenido inestabilidad en los últimos años. Entonces, todos esos elementos hacen que el nivel prudente de deuda sea determinado de cierta forma. Si nosotros mejoramos esos otros elementos y recalculamos el nivel prudente de deuda quizás en 5 o 10 años más, capaz que nos dé un número más alto de nivel prudente. Pero hoy día, en general, hay consenso de que el 45% es un nivel razonable para Chile, sabiendo de que en países más desarrollados se puede aceptar un nivel más alto que ese. Y por lo tanto, nosotros lo que nos ha pasado como país es que nos hemos ido acercando, aún sin superar ese nivel, pero nos hemos ido acercando año tras año, desde hace 16 años. Entonces, la advertencia que hacemos nosotros ahora es que hay que parar esa tendencia. Porque si seguimos esa tendencia, vamos a pasar de largo ese 45% y va a ser difícil. Es como un tren, ¿verdad? Un tren muy grande, que es el sector público, que no es tan fácil de frenar de un segundo para otro. Entonces, es mejor empezar a frenarlo de a poco. No, porque además que políticamente es complejo. Yo estaba leyendo. Efectivamente. Doy el ejemplo de un país que queremos mucho, que Argentina, con sus problemas, que el 70% automático ya del gasto fiscal va directamente a pensiones, que sabemos lo baja que son, 70%, o sea, te queda un margen, más después tenés que pagar los sueldos de los empleados públicos, el margen con lo que uno puede jugar con el presupuesto se queda muy chico a la hora del gasto. Efectivamente, es mucho mejor empezar a hacer un ajuste ordenado, donde uno puede tener toda la información a la vista, donde tiene la evaluación de programas, donde ve qué programas funcionan, qué programas no, empezar a ver qué cosas son políticamente más viables, qué cosas pudieran ser más complejas en términos ciudadanos también, y hacer eso cuando uno todavía tiene un margen para poder hacer el ajuste. Eso es más recomendable que hacerlo cuando ya están todas las luces rojas encendidas y cuando uno tiene que hacer un ajuste de emergencia muy doloroso, donde tal vez hay que recortar a rajatabla un montón de cosas que le afectan mucho a la ciudadanía. Entonces, por eso que es mejor empezar a hacer esa tarea desde ya. Y de nuevo, aquí hago un recordatorio, perdón, porque aquí ahora empezamos a hablar del gasto, pero esto tiene siempre las dos caras, ¿verdad? Y hace unos minutos estábamos diciendo, también tenemos que mejorar nuestra capacidad de generación de ingresos. Entonces, claro, son las dos cosas, finalmente son las dos variables que determinan la sostenibilidad fiscal. La última pregunta que te la hice en doble, que es el tema que es más técnica, el tema del tipo de cambio, déficit, ¿cómo eso entra en los cálculos de ustedes? El tipo de cambio... También nosotros en nuestro último informe llamamos la atención de que se estaba tornando más relevante para el término de la deuda pública, porque en estos momentos tenemos mucha más deuda emitida en moneda extranjera que lo que teníamos hace 10 años. No solamente tenemos un nivel más grande de deuda en total, sino que el peso relativo de la deuda en moneda extranjera en los últimos 10 años, a grosso modo, pasó de representar un 10% a alrededor de un tercio de la deuda. Y por lo tanto, la deuda pública puede crecer solamente por efecto del tipo de cambio. También, si ocurre lo contrario, podría decrecer, pero pasó a ser un factor muy importante de monitorear para el efecto fiscal, más allá también, obviamente, del efecto para la economía. Y en ese sentido hay dos cosas muy relevantes que hacer.
Una es que en las estimaciones fiscales de mediano plazo se puede estimar muy bien el tipo de cambio, cosa que es muy difícil de hacer, ¿verdad? Pero tratar de estimar lo mejor posible el tipo de cambio y ser muy prudente en cuál va a ser el tipo de cambio que se va a usar para hacer las proyecciones fiscales y de deuda. Y eso por una parte. Y lo otro, que el Ministerio de Hacienda de hecho ya ha informado que va a hacer, es que va a tratar de reequilibrar y tener menos peso relativo de deuda en moneda extranjera y tratar de volver a lo que se hablaba hace algunos años atrás, que era la internacionalización del peso. Y por lo tanto, que el factor tipo de cambio baje su efecto en la deuda. Claro, ¿no? Bueno, las últimas emisiones al final del año pasado y este año han tratado de meterle bastante en el mercado local. Uno de los factores que lo hizo más complejo quizás en los últimos 2 años fue el tema de los retiros, que le quitó profundidad al mercado financiero chileno. Entonces había los institucionales como las AFP, las aseguradoras, que son muchos los que compran estos instrumentos en pesos, tenían menos capacidad de comprarlos. Jorge, yo podría seguir hablando de esto por 20 minutos más, pero nos pasamos ya. Muy rápido. Muchas gracias por haber estado acá, Jorge Rodríguez, presidente del Consejo Fiscal Autónomo. Espero que en la segunda mitad del año, a medida que vayan saliendo los informes de ustedes, podamos volver a conversar. Así que muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias, Iván. Si me permite, ¿Sí? 20 segundos. Quisiera destacar que hay un proyecto de ley que mejora la ley de responsabilidad fiscal en Chile, que está en segundo trámite constitucional en el Senado y que tiene elementos muy importantes para seguir mejorando la institucionalidad fiscal. Y por lo tanto, nosotros hemos hecho un llamado a que se pueda avanzar en ese proyecto, no solamente por los contenidos que tiene, sino también porque va a ser una señal muy importante del compromiso de todos los sectores políticos con la responsabilidad fiscal. Por lo tanto, quería aprovechar esos últimos segundos apoyo. Yo ahora recién me acuerdo, pero no tengo los detalles, así que le pregunto a usted, ¿tiene apoyo transversal o esto está complicado políticamente? Ha avanzado con apoyo transversal porque salió de la Cámara con un apoyo amplio y está en el Senado, y en el Senado, por razones más bien de tabla, no ha podido seguir avanzando. No porque haya oposiciones, sino que porque han habido otros proyectos que han entrado con mayor urgencia. Y entonces nosotros le hemos dicho al Ministerio de Hacienda y al mismo Congreso que ojalá le puedan hacer un espacio para esto, porque va a ser, no solo sus contenidos son importantes, pero también es una señal importante de que la responsabilidad fiscal también es capaz de entrar en algún lugar importante en las urgencias legislativas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jorge. Ya lo despedí anticipadamente. Jorge Rodríguez, presidente del Consejo Fiscal Autónomo. Este ha sido un nuevo capítulo de La Mesa. Síganos en las diferentes plataformas y será hasta la próxima. Gracias, Jorge.